Bueno, en ese trajinar, defendiendo derechos, buscando soluciones, organizando, tratando de hacer organización comunal, ha tenido problemas, inconvenientes, digamos, líos jurídicos, persecuciones, amenazas o algo así por el estilo. Toda la vida hemos tenido problemas. Yo me desplacé, salí de Ciudad Bolívar por problemas de seguridad, porque organizamos las movilizaciones, los paros, y entonces nos decían que éramos subversivos. Yo nunca me he metido en nada diferente que sea la acción comunal. Y me fui para Ciudad Bolívar, imagínense. La época de mayor movilización de Ciudad Bolívar fue la época nuestra. También tuve muchos problemas. Ciudad Bolívar, hasta que vi que el problema era en serio, que los atentados, la amenaza eran en serio, cuando mataron a un profesor muy amigo que me ayudó mucho, Evaristo Bernal. Salí corriendo a Ciudad Bolívar y bueno, es larga la historia. Pero se fue de Bogotá. Me tocó esconderme en Bogotá porque la situación era muy difícil. Vino luego el proceso de la constituyente. Yo, estando en Ciudad Bolívar, en difíciles condiciones personales, ayudé a convocar la primera Junta Nacional Preconstituyente y se convocó el primer Congreso Preconstituyente. Y por ese proceso terminé, de todas maneras, en la constituyente con un buen papel, que creo que ya muchos lo conocen. Bueno, antes de ir a la constituyente vamos a hablar del estudio. ¿Dónde ha estudiado Guillermo Cardona? ¿Qué ha estudiado? ¿Desde qué época viene estudiando? Yo estudié normal en Vitalito. En Bogotá estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Economía. A mí me tocó que abandonar casi terminando la carrera de Economía por la persecución. No podía quedarme en un solo sitio. Después, por otras circunstancias, terminé estudiando en el exterior. Pero yo sí estudié Economía, política. Economía y política, listo. Bueno, entonces, Guillermo, hablamos de la constituyente del 91. En esa época, ya Guillermo, por esas luchas sociales, era muy conocido en Bogotá y en el país. En esa época ya teníamos los avances fundamentales, la confederación, ya la teníamos, ¿no? La confederación la fundamos un 20 de junio del año 1990 en Pereira. Y un tema central del Congreso o de la Asamblea para crear la confederación fue la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Eso fue clave. Yo venía un poco liderando el proceso y por eso el tema fue fundamental. Bueno, nació la séptima papeleta. ¿Usted jugó algún papel frente al tema de la séptima papeleta? Nosotros veníamos desde mucho atrás con una Junta Nacional Preconstituyente, con algunos académicos y dirigentes sociales. Hoy recuerdo, ahí conocí a Francisco Rapirri, que él estaba en esa junta por los indígenas. Allí, repito, convocamos los congresos preconstituyentes y cuando avanzaba un poco esa dinámica nos encontramos con los estudiantes hacia el proceso de la séptima papeleta. Yo en efecto me encontré con Claudiana G. López, con Fernando Carrillo, con Fabio Villa, bueno, un grupo de personas que empujamos el proceso. Estuvimos en la redacción del texto de la séptima papeleta en el Ministerio de Gobierno, cuando eso con Horacio Serpa lo hicimos. Un hecho extraordinario fue que el presidente de la República, Virgilio Barco, en esa época, lo firmó sin problema. Y ahí arrancó el proceso. Luego se aprobó la séptima papeleta, hicimos un paro de 15 días frente a la Corte Suprema de Justicia para que aprobara la séptima papeleta. Emitió un concepto extraordinario diciendo que el pueblo era soberano, que en consecuencia había que convocarse una nueva constitución, rompiendo el concepto del precepto del 57, que decía que el único que podía reformar la constitución era el constituyente secundario, es decir, el Congreso. La Corte dijo no, tiene que ir una constituyente. Es un hecho de mucha trascendencia histórica en Colombia, esa jurisprudencia que tuvo la Corte Constitucional. No había la Corte Suprema de Justicia y su sala constitucional, porque no había Corte Constitucional. Bueno, aquí estamos viviendo historia de Colombia, historia patria, historia que refundó este país. En ese sentido vale la pena que esa pequeña anotación que hace Guillermo Cardona se tenga en cuenta para lo que hoy se vive en Colombia. Bueno, esa es la vida e historia de Guillermo Cardona. Vamos a seguírsela contando poco a poco.